¿Hay más noticias del comunicado? Sí, Julio, se pronuncia Oti Patiño, jefe de la Delegación de Paz del Gobierno en el proceso con el ELN. Dice que la intención del presidente con este anuncio de cese bilateral era abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de negociación política, y que interpreta este llamado al cese del fuego con las principales organizaciones armadas como una orden del presidente para que cese la matazón y puedan escucharse las voces silenciadas de las comunidades. Pero, Julio, nos llama la atención que el presidente habló de un acuerdo con el ELN, y Oti Patiño dice en este comunicado que fue una propuesta de cese al fuego y que es el primer paso para un nuevo entendimiento y un nuevo futuro. Y escuche estas palabras: el jefe negociador del gobierno está celebrando la que llama decisión del ELN de examinar los términos que hagan posible un acuerdo de cese al fuego en los próximos ciclos de diálogos. Quedamos entonces un poco confundidos, Julio, porque él está hablando de que fue una propuesta del presidente y que el ELN lo que está precisando en el comunicado es que la va a estudiar. Y Marcela de Julio, de hecho en el comunicado del ELN habla de propuesta, nunca se habla, como dijo el presidente Gustavo Petro en su tuit, de que se había ya acordado. Ellos siempre hablan de una propuesta. Y Julio, también un dato que nos acaban de confirmar: a esa reunión que citó el presidente Gustavo Petro de urgencia en la Casa de Nariño no van militares. Oti Patiño nos atiende a esta hora, quien pues debe estar igual de sorprendido que todos nosotros. Don Oti, gracias por atendernos. Es usted, pues imagínese, el delegado del gobierno en esa negociación. Primero que todo le deseo un exitoso 2023 y que a pesar de estas dificultades pueda avanzar usted en la búsqueda de la paz. Muchas gracias, bienvenido, Oti. Por abrirme sus micrófonos. Ante esta respuesta del ELN, ¿tiene el presidente camino distinto que derogar ese decreto? No hay que volverlo realidad, creo yo. Pues la intención, yo veo clara del presidente, es atender al clamor de la gente, que en muchas regiones están sufriendo los embates de la violencia de los distintos grupos armados, y es tener listo un mecanismo para que ese cese al fuego se vuelva efectivo. Eso es, digamos, creo que la intención misma del presidente. Yo no discuto la intención del presidente, no tiene discusión. Es una propuesta audaz, generosa. Aquí lo que no está claro es la intención del ELN. En el comunicado son clarísimos. Primero sentémonos, charlamos y después miramos más adelante. No, yo creo que el ELN, digamos, pese a que me parece que tiene una actitud también abierta, en el sentido en que, pese a que en el segundo punto, en este segundo ciclo, el primer punto que estaba en la negociación era el tema de la participación, ahora se pone en el primer punto el tema del cese al fuego, que creo que es el que pone, digamos, en el tapete el acuerdo de cese al fuego bilateral que propone el presidente. Creo que al contrario, es muy alentadora para mí la respuesta del ELN. Sí, señor Patiño, pero lo cierto es que el mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro cerca de la medianoche del 31 de diciembre no hablaba de una propuesta. El presidente anunció que había un acuerdo con el ELN para iniciar a partir del 1 de enero por un término de 6 meses un cese bilateral. ¿Dónde estuvo el teléfono roto o quién está mintiendo? Porque el presidente habla de un acuerdo, pero lo que usted nos dice es que era una propuesta. Así no fue entendido por la opinión pública. Yo entendí así, de que se trataba de una propuesta, porque desde luego yo estuve en la mesa de negociación y ese punto, de acuerdo con lo que dice la misma delegación del ELN, pues si bien se habló, nunca se llegó a ninguna conclusión. Y el presidente al hablar de un acuerdo lo pone en el tapete como un mensaje de urgencia, como cuando se pone un mensaje de urgencia al Congreso, entonces se pone a través de un método como si las cosas ya estuvieran, digamos, acordadas, como cuando se dicta una ley, en fin, digamos, con la redacción que tienen las leyes que todavía no han sido aprobadas, pero que están en discusión. Ese comunicado del presidente no habla de propuesta, dice, hemos pactado. Y la pregunta se la hago porque ha sido histórico el problema con el ELN. Es que no siempre se reconoce un mando en el ELN. Hay 2 mandos. ¿Aquí no podría haber pasado lo mismo? ¿Es que al presidente le aceptaron
y después otra parte del ELN dijo no, todavía no. No, fíjese que creo que no, porque el ELN incluso había decretado un cese unilateral del fuego que tenía vigencia hasta el 1 de enero. Y de alguna manera esta propuesta del presidente empata con esa decisión del cese al fuego unilateral. Recuerde usted que lo que se pactó en Caracas fue un proceso de alivio humanitarios que no fue suficientemente entendido por algún comandante del Frente del Chocó, y luego tuvo que intervenir el comandante general del ELN para decir que era necesario un cese al fuego unilateral. De tal manera que sobre estas realidades, digamos, es que se plantea lo del cese al fuego bilateral. Pero señor Patiño, usted ha dicho en esta entrevista que no hay que derogar el decreto, sino cumplirlo, hacerlo cumplir. Pero el hecho de mantener ese decreto sin que el ELN se sume a ese cese bilateral de hostilidades, ¿no implicaría un cese unilateral de hostilidades por parte del Estado colombiano, que sería un hecho inédito? No, si usted mira, el decreto todavía no tiene vigencia, no tiene número, digamos, es figura como una propuesta, como, pues repito, como cuando se hace una propuesta de ley, un proyecto de ley, es igual. Se hace como una propuesta, digamos, por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno, a todas estas organizaciones que hoy están en armas. Sí, señor negociador, pero dice el ELN que el ciclo culminó el 12 de diciembre pasado. ¿Por qué 15 días después sale el presidente Gustavo Petro a anunciar pues esta propuesta de cese al fuego? ¿Por qué no se concretó o se habló con la guerrilla del ELN antes de que finalizara ese primer ciclo? Porque el ELN dice en el comunicado que va a tocar esperar hasta el otro ciclo para poder discutir esa propuesta. Pues se habló. Lo que pasa es que, digamos, en ese momento no se llegó, digamos, a nada concluyente. Entonces el presidente, seguramente oyendo el clamor de la gente, en la medida que él ha visitado las regiones, oye el clamor de los ciudadanos, digamos, y mira, digamos, lo que está ocurriendo en las regiones a través de su propia visión y a través de sus propios personeros en la región, a través del alto comisionado que ha estado en las regiones, mira y examina y ve que es necesario el apremio de que haya un cese de hostilidades, sobre todo hostilidades contra la población. Don Oti Patiño, solo desearle pues mucha suerte en desenredar esta situación tan difícil para el señor presidente y su propuesta. Ha sido usted muy amable. Yo creo que hagamos el esfuerzo todos de desenredar esta situación de violencia en que estamos sufriendo todos los colombianos. Muchas gracias, señor Patiño, y nuevamente un feliz año. Para que la gente se actualice, fueron 2 trinos, 31 de diciembre. Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC, eso es Autodefensas Gaitanistas, y las Autodefensas de la Sierra Nevada, 1 de enero a 30 de junio, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz será una realidad. Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz. Este es un acto audaz. El cese bilateral del fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. Que la paz sea entre nosotros. Feliz Año Nuevo. Yo le entiendo la buena voluntad del negociador, ¿no? Es que también él queda en el peor de los mundos. Pero Alberto, yo no entiendo cómo es que un decreto no es decreto. Él dice, no, eso era una propuesta, los decretos no son propuestas. No, pero mientras no esté firmado y no tenga número, como dijo Oti, pues el decreto como norma positiva no está en firme. Ah, es que el decreto no se ha firmado. No, sí, Julio, pero... Aparentemente, como lo dijo él.
Pero lo que nos dicen a nosotros de la Casa de Nariño es que el presidente está reunido con sus ministros de Interior y de Defensa y con el comisionado de paz y que están evaluando derogar ese decreto del 31 de diciembre. En la página web de la presidencia hay decretos hasta el 30 de diciembre, así que pues no podemos decir que no hay decreto. Marcela, y los decretos, como yo le decía anteriormente, ya fueron mostrados a la cúpula militar. Se hablaba de 5 decretos, un decreto por cada grupo, es decir, ya se les mostró a los generales también. No, pero el decreto no parecería que estén firme porque no lo han publicado, nadie los conoce. No, Entonces, estamos de acuerdo, pero desde la casa... en derogar algo que no está firmado. Desde la Casa de Nariño también nos enviaron ese mensaje y usaron la palabra derogar, el decreto, derogar, lo que querría decir que sí tiene efectos jurídicos. Y si eso es así, estamos en este momento frente a un cese unilateral de hostilidades del Estado colombiano.